más acerca del curso de derivadas. En esta ocasión estaremos abordando acerca de la regla de la cadena en la notación Leibniz. Como ya hemos venido viendo en el curso acerca de la regla de la cadena, no es más que la derivada de una función compuesta. Entonces tenemos en este caso, utilizando la notación de Leibniz, por ejemplo, si z es igual a f de y, es decir, que está en función de y que está dentro de esta función es igual a g de x y esto está en función de x. Entonces su derivada de esta función compuesta que tenemos en la parte de acá, es decir, f de y derivada multiplicada por g de x derivada. Utilizando esta notación, diferencial de y sobre diferencial de x sabemos que es la derivada de la función g de x, y diferencial de z sobre la diferencial de y sabemos que es la derivada de f de y porque está con respecto a y. Teniendo esto en cuenta, en esta parte de acá tenemos la regla de la cadena en la notación de Leibniz. Entonces tenemos que la diferencial de z sobre la diferencial de x, es decir, de esta función compuesta, va a ser igual a la diferencial de x sobre la diferencial de y multiplicado por la diferencial de y sobre la diferencial de x de esta parte. Entonces, para entender de la mejor manera, tenemos dos funciones a derivar utilizando esta notación. Procedemos de la siguiente manera, anotando primero esta parte, es decir, que vamos a derivar diferencial de z con respecto a diferencial de x. Y empezamos entonces viendo que tenemos z igual al seno de y. Entonces vamos a comenzar a derivar diferencial de z con respecto, sabemos que esta función, la función de z está en función de y, entonces sería con respecto a y multiplicado, repetimos diferencial de y que tenemos esa parte de acá porque vamos a derivar con respecto de x, es decir, que el coseno está en función de x. Y ya tendríamos planteado esta parte. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente vamos determinando cada una de las derivadas. Diferencial de z sobre la diferencial de y, tenemos la función z que está acá, y esta función vamos a derivar con respecto a y utilizando la notación Leibniz. Entonces la derivada del seno es igual al coseno del mismo argumento que sería y. Para la siguiente tenemos la diferencial de y con respecto de x. Entonces tenemos que ver la función y que está en esta parte y vamos a derivar con respecto a x. Entonces la derivada del coseno sabemos que es menos seno del mismo argumento que es x. Una vez que ya tenemos esta parte, simplemente reemplazamos aquí. Diferencial de z sobre el diferencial de x es igual, reemplazando esta parte sabemos que es igual al coseno de y multiplicado por diferencial de y sobre el diferencial de x, tenemos que es igual al menos seno de x, o sea, multiplicado por menos el seno de x. Continuamos. Y en esta parte de acá, este signo vamos a colocarlo en la parte de adelante, quedándonos coseno de y. Entonces, ¿quién es y? Y es igual al coseno de x, es decir, queda el argumento coseno de x multiplicado por el seno de x. Y ya tendríamos en esta parte la derivada con respecto a x, es decir, que queda todo en función de x. Para la siguiente tenemos hallar diferencial de z con respecto a x si z es igual al seno de v y v es igual al coseno de u y u es igual al seno cuadrado de x. Entonces acá tenemos una función compuesta, para lo cual nos planteamos esta parte de acá primeramente. Entonces colocamos
como z es la primera función, es decir, diferencial de z, y hasta la última que vamos a llegar, diferencial de x, es lo que nos está pidiendo. Comenzamos con la primera, o sea, diferencial de z sobre esta función está respecto a v, entonces quedaría diferencial de v, porque vamos a derivar respecto a v, multiplicado. Ahora esta v sería diferencial de v sobre diferencial de u, porque esta función está respecto a u, entonces sobre el diferencial de u multiplicado, y finalmente esta función de acá sería es la función u, entonces sería diferencial de u respecto a qué función está, o a qué variable respecto a x, entonces quedaría respecto a diferencial de x. Una vez que tenemos de esa manera, entonces procedemos a determinar cada una de las derivadas. Primeramente tenemos diferencial de z sobre el diferencial de v, entonces tenemos que ver la función z que está aquí y tenemos que derivar con respecto a la variable v. Entonces la derivada del seno es igual al coseno de v, es decir, de el mismo argumento. Para la siguiente tenemos la diferencial de v con respecto a la diferencial de u. Entonces tenemos la función v acá con respecto a u. La derivada del coseno sabemos que es menos seno de u. Y para terminar con esto, pues tenemos diferencial de u sobre el diferencial de x. Tenemos que fijarnos en u es igual a seno cuadrado de x, porque tenemos que derivar con respecto a x, entonces sería esta última función. Derivando, como es una función compuesta, pues nos quedaría este 2 baja a multiplicar, o sea 2 por la misma función que es el seno de x, y multiplicado por la derivada del seno. La derivada del seno es igual al coseno de x, quedándonos diferencial de u respecto a diferencial de x, aplicando la regla de la cadena que sabemos, 2 veces seno de x por coseno de x, pero utilizando una identidad trigonométrica fundamental. Sabemos que el seno de un ángulo doble es igual a 2 veces el seno de x multiplicado por el coseno de x, quedándonos aquí seno de 2x. Una vez que ya tenemos ahí, procedemos a reemplazar en cada derivada. Diferencial de z respecto a diferencial de v que tenemos acá es el coseno de v. Coseno de v multiplicado por diferencial de v respecto a de u, que tenemos acá, que es menos seno de u menos el seno de u, y todo esto multiplicado por du respecto a dx, que tenemos esta parte de acá, que es el seno del ángulo doble. Una vez que ya tenemos acá, simplemente vamos reemplazando todo las funciones que tenemos. Coseno de v, pero ¿cuál es v? V sabemos que es igual al coseno de u, entonces coseno de u. Este signo podemos mandarlo a la parte de adelante, o sea, menos, quedándonos acá, y seno de u, pero ¿quién es u? U sabemos que es seno cuadrado de x, y por
seno de 2 veces x. Continuamos reemplazando lo que falta menos el coseno del coseno de u. ¿Quién es u? Seno cuadrado de x, o sea, seno cuadrado de x por el seno del argumento, que es seno cuadrado de x, y todo esto multiplicado por el seno del ángulo doble, y esto sería la derivada con respecto a x. Tenemos que ver que toda esta derivada quede con respecto a la variable x, porque eso es lo que queremos. Entonces tenemos todos en función de x. Y esto sería todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.